Naturaleza de los sismos por Diana Roldán. A las 2:46, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la costa de Tohoku en el noreste de Japón, generando un tsunami. El epicentro se ubicó a 100 kilómetros de la costa y a 6 kilómetros de profundidad bajo el mar. El impacto fue tan inmenso que desplazó la isla de Japón 2.4 metros hacia el este y la hundió 91 centímetros. Las réplicas se sintieron en lugares tan lejanos como Estados Unidos y Cuba. El terremoto de Japón se originó por el movimiento de las placas tectónicas, especialmente la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa continental. Durante aproximadamente 200 años se acumuló una gran cantidad de tensión debido al desplazamiento constante de la placa del Pacífico, más o menos 8 centímetros por año. Cuando esta tensión se liberó, la placa superior actuó como un resorte, generando un levantamiento repentino del fondo marino que desplazó enormes volúmenes de agua y dio origen a un tsunami. En mar abierto las olas eran bajas 1 metro, pero más largas, de 100 kilómetros, y rápidas, de 600-800 kilómetros por hora. La propagación no fue uniforme, por la ruptura irregular de la falla provocó olas más intensas en ciertas zonas. Llegó a 1 hora más o menos después en Japón. Fue un tipo de sismo inverso de ángulo bajo, donde una placa tectónica se desliza casi horizontalmente sobre otra debido a fuerzas de compresión y encabalgamiento. Alcanzó una magnitud 9.1, siendo el más fuerte en la historia de Japón y uno de los mayores registrados. La ruptura duró cerca de 6 minutos. Se registró una intensidad máxima de 7 en la escala japonesa, que mide los efectos y daños en la superficie. La aceleración del suelo superó los 2.9 de gravedad. En algunas zonas causó un impacto geofísico. El terreno se desplazó la isla a 2.4 metros y alteró ligeramente la duración del día y produjo una pequeña variación. El término tsunami proviene del japonés ola en el puerto. Son fenómenos muy peligrosos porque, a diferencia de las olas normales generadas por el viento, no solo afectan la superficie, sino toda la masa del agua y conservan la energía en grandes distancias. En mar abierto, los tsunamis tienen longitudes de onda muy grandes, entre 10 y 100 kilómetros, por lo que casi no se persiguen. Sin embargo, al acercarse a la costa, su velocidad disminuye debido a la menor profundidad, menor velocidad, pero su altura aumenta considerablemente. La energía se comprime verticalmente, la parte inferior de la ola se frena por la fricción del fondo del mar y el flujo inverso que aparece después del rompimiento de la ola anterior hace que la ola crezca y se vuelva destructiva. En este caso, se viajaron alrededor de 6 km por hora y de 40 metros de altura, que superaron los muros costeros de 10 metros y penetraron más de 100 kilómetros tierra adentro. Más de 15.000 personas fallecieron, miles quedaron desaparecidas o desplazadas y pueblos enteros fueron arrasados por el agua. Se destruyeron viviendas, carreteras y puertos, dificultando las labores de rescate, además de generar pérdidas económicas. Las olas de 30 a 40 metros provocaron inundaciones masivas en zonas costeras. Para los habitantes cercanos a la central nuclear de Fukushima Daiichi, el desastre fue aún más grave. El tsunami provocó el terremoto que causó un gran accidente en la central nuclear en Fukushima Daiichi, operada por Tokyo Electric Power Company. Aunque la planta contaba con un dique de 6 metros, sistemas de seguridad y generadores de respaldo no fue suficiente. Tras el sismo, los reactores se apagaron automáticamente, pero la inundación inutilizó los generadores, provocó la pérdida de refrigeración, eso es un sobrecalentamiento, y la fusión del núcleo en varios reactores, llevando a explosiones entre el 12 y el 15 de marzo. Se declaró emergencia nuclear, se evacuó progresivamente a la población en un radio de 20 kilómetros, se utilizó agua del mar para enfriar los reactores y se liberaron pequeñas cantidades de radiación. Días después se logró el control parcial de la situación, sin embargo las consecuencias fueron graves: evacuaciones masivas, pérdida de hogares, establecimientos de zona de exclusión y afectaciones económicas. El desmantelamiento de la planta continúa y el manejo de los residuos radiactivos siguen siendo un desafío. Las nuevas políticas energéticas, gestión de desastres y seguridad nuclear. La región continúa en reconstrucción. Se implementaron planes para revitalizar Fukushima con el uso de tierras afectadas para energías limpias, impulsos económicos y nuevas fuentes de ingreso. Se reforzó la seguridad para controles de radiación en productos agrícolas, forestales y pesqueros. En 2013 se indicó que la radiación era poco probable que afectara significativamente la salud. Las exportaciones y el turismo aumentaron, se creó un museo para transmitir las lecciones a futuras generaciones y muros costeros de 15 metros. Como conclusión, el terremoto de Japón fue uno de los más fuertes registrados, incluso en un país altamente preparado. La intensidad y las características de los sismos pueden superar los límites de diseño estructural y representar un riesgo constante en zonas sísmicas. Fue una cadena de desastres que superó
profundamente a una sociedad afectada, pero más de la destrucción, dejó importantes lecciones para prevención, respuestas y reconstrucción, destacando pues la resiliencia humana ante las tragedias. Muchas gracias.